Señalización celular. Es el mecanismo por medio del cual una célula responde a los estímulos que recibe del medio ambiente mediante difusión de esas señales hacia sus compartimentos intracelulares. También recibe el nombre de transducción o señalización transmembranal o transducción de señales. Aquí tenemos un breve esquema donde el ligando es producido por una célula distante o por la misma célula. Por lo general es reconocida por un receptor específico con alta afinidad, desencadena una cascada de señalización enzimática intracelular que va a generar una respuesta única por parte de la célula. Dentro de las etapas de la comunicación celular por señales celulares tenemos que primero, para la traducción de señales debe haber una síntesis de la molécula señal. La señal debe ser liberada, posteriormente transportada a la célula blanco, a la célula diana que debe tener el receptor específico. Esa señal, una vez esa señal es detectada por una proteína receptora específica, lo que produce una respuesta en la célula diana, como por ejemplo cambio de metabolismo celular o por ejemplo la función o el desarrollo, por ejemplo apoptosis, mitosis o migración celular. Finalmente la señal cesa, lo que usualmente termina la respuesta celular. Los estímulos pueden ser bioquímicos o biofísicos. Aquí tenemos entre los bioquímicos factores solubles como las citoquinas, neuropéptidos, factores de crecimiento, mediadores químicos de inflamación y hormonas, por ejemplo. Pero también pueden visualizarse la interacción célula-célula, la interacción célula-matriz celular. Y entre los biofísicos, la temperatura, fuerza biomecánica, la presión atmosférica, la luz, por ejemplo, el sonido, son, por ejemplo, algunos casos de ejemplos de estímulos biofísicos. Aquí tenemos, entonces, que según el tipo de ligando, si es hidrófilo, según a un receptor de superficie, el receptor transmembranal. Pero si el ligando es hidrófobo, entonces por lo general el ligando es una molécula intracelular, bien sea intracitoplasmática o intranuclear. Aquí tenemos en el caso de las hormonas que algunas tienen receptores intracelulares para las hormonas lipofílicas, como por ejemplo los esteroides, la tiroxina, ácido retinoico, la vitamina D3, colecalciferol, o bien receptores membranales cuando las hormonas son lipofílicas o son hidrófilas. Por ejemplo, los receptores membranales, hay una molécula cargada hidrófila que es una proteína, que es un péptido, es la histamina, es pequeña, derivada de un solo aminoácido, pero tiene una elevada carga positiva, por lo tanto necesita un receptor membranal. Las prostaglandinas, que son lipídicas, son de origen lipídico, se unen al receptor membranal. Y algunas hormonas peptídicas, como por ejemplo moléculas voluminosas como la adrenalina o el glucagón. Aquí tenemos un ejemplo muy claro de los diferentes tipos de ligandos, esteroides, tiroxinas, péptidos y proteínas y catecolaminas. Observen entonces, en este caso, que los ligandos, los receptores, en el caso de las proteínas y las catecolaminas, se ubican en la membrana plasmática, mientras que en el caso de los esteroides y la tiroxina se ubican en el núcleo o en el citosol. Los receptores celulares entonces son moléculas que son capaces de unirse específicamente al estímulo celular, generando una única respuesta en la célula diana. Pueden ser membranales o pueden ser intracelulares. Aquí tenemos un ejemplo de algunos ligandos, factores de crecimiento, son estímulos solubles que son a receptores específicos o bien factores insolubles como moléculas de la matriz celular, por ejemplo moléculas de colágeno o fibronectina que son a receptores conocidos como integrinas que van a enviar y activar cascadas de señalización para producir respuestas en el núcleo como proliferación, diferenciación, síntesis de proteínas o por ejemplo en el caso de las células alternan el citoesqueleto produciendo un cambio morfológico en la célula. Aquí tenemos en el caso de los diferentes tipos de receptores, algunos son acoplados a proteínas G, otros son receptores de canales iónicos y otros son receptores con actividad enzimática intrínseca o con actividad tirosinquinasa. Las respuestas pueden ser variadas y diversas. Lo pueden alterar funciones como el comportamiento, el metabolismo, activar o inhibir vías metabólicas, producir quimiotaxis, proliferación y por ende mitosis de las células y por ende proliferación, aumento del número de células, crecimiento y diferenciación celular. Y eso se hace en esos eventos moleculares mediante diferentes tipos de proteínas, proteasas, citoquinas y moléculas que alteran la expresión genética, como por ejemplo el factor de transcripción, que son activados. En este caso, una breve gráfica de cómo es los mecanismos de señalización. En este caso tenemos la señal, que es un receptor, se transmite la señal, activa una cascada de señalización intracelular, se amplifica la señal debido a segundos mensajeros y eso produce múltiples respuestas como regular una vía metabólica, como regular la expresión génica o cambios de citoesqueleto. Aquí tenemos un ejemplo de receptores intracelulares, receptores de membrana, por ejemplo el del factor de crecimiento epidérmico, el del factor de plaquetas, el receptor de insulina. En este caso el receptor acoplado a proteínas G o receptor multipaso de 7 dominios. Y en este caso tenemos las proteínas, la vía de las proteínas G que están acopladas al GTP para que se activen y se disocie de las unidades beta y gamma, producir un efecto enzimático como por ejemplo activar la señal ciclasa o la fosfolipasa. Mayores informes en Oral Biology Online.